Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la sintonía de Vía X, tu propia vía. Comenzamos Tiempos Violentos con una semana bastante clave para el gobierno. Hoy fue la cuenta pública del ministro de Justicia, Luis Cordero, quien entregó un complejo balance respecto a la situación carcelaria del país, señalando el aumento significativo de la población penal en muy pocos meses y además la necesidad de reinserción. ¿Cómo afrontará el Ejecutivo esta crisis penitenciaria? Por otro lado, continúan las repercusiones del fraude de caballeros, más conocido como el caso Knightsbridge. Esta vez, el mismísimo general Ricardo Yáñez tuvo que referirse a la estafa piramidal que azota a carabineros de Chile. Y ojo, no menos relevante, el ejército de Chile bajo ataque cibernético, y no es primera vez. Conversamos todos los detalles tras el ataque informático al sistema interno militar que tendría prohibido prender los computadores ante la amenaza de un virus. Lo vamos a conversar hoy junto a María Antonieta Sá, Natalie Campuzano y Sebastián Sichel. Por supuesto, también junto a Mauricio Daza. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos. Cuando conmemoramos 50 años y cuando nosotros ponemos énfasis en plan de búsqueda, lo que estamos esencialmente diciendo es que el quiebre de la democracia en Chile no solo es haber suprimido instituciones, no solo haber puesto fin a un ciclo institucional importante en el siglo XX en el caso de Chile, sino que al amparo de él se justificaron violaciones sistemáticas de derechos humanos que no tienen amparo ni justificación alguna. Ahí teníamos al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, quien tras esta cuenta pública daba algunos datos respecto de la percepción de los chilenos en torno al golpe militar, del cual, por supuesto, este año se conmemoran 50 años. Saludamos a nuestro panelista estable, también parte de la casa, Mauricio Daza, abogado penalista. Muy buenas noches, Mauricio. ¿Cómo está usted? Buenas noches, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Tiempos Violentos. Además de la cuenta pública del ministro de Justicia, Luis Cordero, y además de los ciberataques al ejército, también vamos a hablar de lo que fue el pronunciamiento o no pronunciamiento por parte de la Corte Suprema respecto de los proyectos que están en discusión en el Congreso para ver una vía eventual de solucionar el tema de las ISAPRES. De esto y mucho más vamos a conversar en este episodio de Tiempos Violentos. Saludamos a nuestros invitados e invitadas de esta noche aquí en las pantallas de Vía X. Por primera vez en el Tiempos Violentos, la fundadora del PPE, dirigente histórica de, por supuesto, aquel partido político, María Antonieta Sá. ¿Cómo está, María Antonieta? Gusto saludarla y de inmediato le entrego 10 segundos para una primera impresión respecto de lo que veíamos del ministro de Justicia. Gracias por la invitación. Bueno, yo creo que la cuenta del ministro de Justicia fue bien contundente y sobre todo cumpliéndose 50 años del golpe. Es muy importante lo que dice. Todavía hay situaciones pendientes de atropello a los derechos humanos que no conocemos, que no sabemos. Y que vamos a seguir conversando y revisando luego de escuchar la primera opinión, la primera impresión. Este es como un petit bouché de opinión respecto de nuestros invitados. Todos hoy debutantes en el programa. Natalie Campuzano, militante de Convergencia Social, consejera regional de la región de Valparaíso y directora de la Fundación Territorio Colectivo. Natalie, gusto de verte, gusto de tenerte con nosotros en el programa. 10 segundos para ti desde ahora. Muchas gracias, desde Valparaíso. Sin duda, lo que hoy día ha dicho el ministro en la conmemoración de los 50 años apunta a lo que es la justicia y la reparación y en este caso la no repetición. Por eso es muy importante la historia de Chile y conmemorarla es relevante. Perfecto. Muy bien. Vamos a seguir conversando con ustedes, pero también vamos a saludar a quien viene a vernos por primera vez en el programa. Ex ministro, ex candidato presidencial, hombre independiente. Saludamos a Sebastián Sichel. Muy buenas noches, Sebastián. Tus 10 segundos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Me voy a gastar pocos. No hay dictaduras buenas, ni de izquierda ni de derecha. Y nunca hay que olvidar lo malo que fueron y ver cómo reparamos los daños que provocaron. Así que viene el ministro de Justicia. No, gracias Sebastián, y además lo hace muy bien en el tiempo que corresponde. No es fácil para los debutantes ceñirse a los 10 segundos. Llama la atención estas cifras que entrega el ministro de Justicia. Ya estamos a 50 años del golpe, ¿cierto? Y más de un tercio de los chilenos respaldan la idea de que Chile fue liberado del marxismo y solo 4 de cada 10 opinan que destruyó la democracia. Fíjese que se señala que la menor cantidad de chilenos desde 1995 que dicen que el 11 de septiembre destruyó la democracia con solo el 42% y un 36% que liberó a Chile del marxismo. Igualó la opinión máxima del año 2000. Recién en el 2000 estas cifras aparecían, pero uno creería que hay una condena más transversal respecto de lo que sucedió el 11 de septiembre del 73 y a la luz de este estudio, ¿cierto?, de Seth Mori, eso no es así. ¿Qué te parece, María Antonieta? Bueno, no me parece. Encuentro que este país ha perdido la memoria y de hecho
yo creo que no hemos cultivado mucho la memoria. Y cada vez que se habla de los atropellos a los derechos humanos, de las víctimas, como que mucha gente y algunos sectores dicen, no, de nuevo este tema. Y creo que no precisamente sectores que estuvieron involucrados en el golpe militar son los que niegan muchas veces estos daños y estos pendientes que tenemos. ¿Por qué, Sebastián, crees que aparecen estas cifras? Ahí está el titular que lo destaca, por ejemplo, el Mercurio, encuesta Cercmori, 36% cree que las Fuerzas Armadas tenían razón, entre comillas, en darle el golpe. 20 puntos más que hace 10 años. ¿Dónde está el manejo del relato que se generan estas impresiones? Yo creo que hay una doble mezcla, algo lo que dice la María Antonieta lo comparto. La memoria aquí es frágil y hay una generación que tiene poca memoria de lo que pasó y lo que sufrió y tiende a polarizar el debate respecto a esto. En el fondo, y la segunda razón es que uno cree que esto es un problema de izquierdas o de derechas, la dictadura, y por lo tanto mucha gente de derecha cree, bueno, la dictadura era mía y es buena, y no se dan cuenta que mañana una dictadura de izquierda puede ser igual de mala con ellos y violar sus propios derechos humanos. Y por lo tanto lo que hay que rápidamente tener consensos, como lo hizo Uruguay después de los golpes. Yo estuve hace poco en Uruguay con el mundo de derecha uruguayo, que nunca estuvo además patrocinando el golpe ni los militares de Uruguay, que la derecha ahí lo tiene súper claro, que la condena tiene que ser total y siempre contra cualquier vulneración de derechos humanos desde el Estado o terrorismo de Estado. Yo creo que en Chile esa conciencia no está clara, y voy a ser bien justo porque me fue hace algunos días un patriota por ahí, que además hay muchos que están convencidos que esa es la solución que requiere Chile, que es como el autoritarismo, y no cachan que el autoritarismo lo que hace finalmente es matarnos y conculcar nuestras propias libertades, los que defendemos la libertad. Creo que esa es la gran trampa que han usado algunos sectores autoritarios que han irrumpido en este último tiempo de derecha, como lo hicieron alguna vez los de izquierda, de tratar de justificar si es bueno o malo una dictadura dependiendo del signo político que ésta tenga. ¿Coincides con esa mirada de Sebastián, Natalie? De pronto se ha, de alguna manera, politizado o ideologizado la memoria y eso ha generado que hay gente que tenga rechazo al recuerdo, que diga, bueno, es parte del pasado, dejémoslo ahí, o al revés, lo que vemos en este estudio. No, lo que se hizo estaba bien, esa fue la manera de liberar Chile. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo lo que veo es que acá hay temas transversales que sin duda la condena a las violaciones a los derechos humanos es tajante, por lo menos lo que estoy escuchando de los panelistas, y eso ya es positivo, pero sí lo que yo he podido escuchar y a lo largo de lo que es la democracia en Chile, la recuperación de la democracia, que constantemente se relativiza, ¿no? Lo que fue en este caso la violación de los derechos humanos, lo que fue la dictadura, los motivos, y que efectivamente la dictadura en Chile fue una dictadura que tiene un origen que es ideológico, ¿no? Que se instala como tal y pareciera ser que a muchos le conviene decir que no es ideológico, ¿no? Luego que hoy día, en estos momentos, se instalan discursos que son de odio, que se relativizan, y eso hace que muchos chilenos y chilenas, al no conocer la historia de Chile, porque también convengamos que mucho esfuerzo para reconocer la historia que sucedió en ese momento, no ha habido mucha, creo que eso hoy día hace que tengamos que, con una normalidad, tener apreciaciones que son de odio y que se instalan fuertemente, y que incluso se instalan fuertemente por parlamentarios, ¿no? Por personas que están en la palestra pública, y que eso creo que es mucho más condenable, y también sin duda lo que apunta el ministro de Justicia, yo creo que es necesario que a pesar del tiempo que ha pasado tengamos y podamos hablar de justicia, reparación y no repetición, y esta última tiene que ver y va vinculada con la memoria. Sí. Mauricio, me gustaría escuchar tu opinión respecto de por qué crees que en Chile hoy día tanta gente valida lo que pasó hace 50 años en nuestro país. Yo creo que se mezcla un poco la política, ¿no? Porque también hay que señalar que hay relatos en disputa acerca del gobierno de Salvador Allende, lo que ocurrió en dictadura, el golpe de Estado. Entonces, eso se confunde también con lo que se vincula con la violación de derechos humanos, ¿no? Que debiese ser algo que en cualquier evento y cualquiera que sea la visión que se tenga respecto a ese periodo de nuestra historia, debiese ser claramente criticado de manera transversal, por lo menos en una democracia. Eso es lo que uno esperaría. Pero esta confusión, la verdad, que no ayuda. Hay que recordar que, por ejemplo, respecto de la memoria, una de las primeras polémicas de esta legislatura, ¿no?, fue el financiamiento del Museo de la Memoria. Sí, pues. ¿Se acuerdan que querían quitarle el financiamiento? Sí, en un punto se le quitó, ¿no? Y la verdad es que es absolutamente revelador, ¿no?, acerca de este nivel de confusión que le hace mal a la democracia. Más allá que el respeto de los derechos humanos, el deber, la obligación de no repetición de los estados y también el deber de establecer verdad y reparar a las víctimas no depende de una mayoría de una encuesta en un determinado momento, ¿no? Es una obligación que tiene el Estado, no solamente consigo mismo, con su historia, sino también una obligación que existe a nivel internacional. Ahora, claro, uno dirá, mira, son 20% más que hace 10 años.
Pero ojo, Pinochet en el plebiscito obtuvo 3.200.000 votos. Sí. 3.200.000 votos. Eso El iba a decir yo. 44% de quienes fueron a votar en una votación que era obligatoria, pero con padrón voluntario, eso sí. Entonces, la verdad que yo creo que sí, hay que ver esto, ¿no?, con preocupación. Tener otro ejemplo. Por ejemplo, en Hungría tenemos un gobierno que está liderado por una persona considerada como de extrema derecha, ultra. Pero nadie pone en duda el financiamiento del denominado Museo del Horror, que lo que hace en Budapest es dar cuenta de los abusos, de las atrocidades tanto del régimen comunista como del régimen nazi, en contra de millones de personas de Hungría. Entonces, yo creo que ese consenso todavía no lo hemos logrado construir a 50 años del golpe. Sí, lamentablemente. El ministro de Justicia no solamente habló de esto, sino que hizo un repaso por las principales entidades que se controlan desde el Ministerio de Justicia, como por ejemplo Gendarmería. Y ahí el panorama es bien sombrío. El ministro de Justicia viene desde hace varias semanas hablando de este tema, de lo estresado que está el sistema carcelario en nuestro país. Y, por ejemplo, señaló que Gendarmería atendió durante 2022 a una población promedio de 126.203 personas en todo Chile. Un 37,8% pertenece al subsistema cerrado, y un 48% al subsistema abierto y un 13% al subsistema postpenitenciario. Sabemos que el sistema carcelario está en un punto de crisis, que no tenemos cárceles suficientes, que no se han construido cárceles suficientes y que cada vez más se concede, por ejemplo, medidas preventivas como la prisión preventiva, lo que va generando, por supuesto, mayor complicación en el sistema. ¿Hay voluntad política en nuestro país hoy día, Sebastián? ¿Qué ves tú respecto de, por ejemplo, ampliación o construcción de nuevas cárceles? Yo creo que este es el tema escondido del debate de seguridad en Chile, porque nadie quiere tocarlo en serio, porque no es popular decir hoy hay que invertir más en cárcel. Así es. Hay que invertir más por preso, cosa que si lo digo yo sé lo que significa en las redes sociales, que hay que invertir en rehabilitación. Nosotros tenemos un sistema carcelario que es escuela de delito y no es culpa de la cárcel, sino que es culpa de un sistema que está estresado, que tiene sobrepoblación y que nadie quiere invertir en la cadena final, y se puso muy de moda el peor discurso del mundo, que era la discusión de que todo delito requería cárcel y que se acabara la puerta giratoria, cuando lo que requerimos en realidad es una estrategia distinta según tipo de preso y tipo y la gravedad de su conducta delictual de seguida. Y como no hay una estrategia ahí, es mucho más barato hacer lo que decimos hoy día. Yo no soy penalista, pero se hace populismo penal. Subamos las penas acá, metamos más presos acá, subamos las penas acá. Y al final lo que estamos haciendo es simplemente esconder el problema debajo de la alfombra. Meter más gente a la cárcel, y en la cárcel no estamos solucionando el problema de fondo, que ni rehabilitamos ni de verdad castigamos, porque terminamos sobredotando las cárceles. Y ahí es que hay algo. Lo digo porque escuché la declaración hoy día, que creo que más bien este gobierno, pero también el que estuve yo y para atrás, para serme responsable, no tienen un buen discurso de cómo enfrentar este tema, porque todos tienen miedo a decir lo que hay que decir. Más plata para cárceles y más inversión por preso es la única forma de solucionar el eslabón perdido en el sistema carcelario chileno, porque si no lo que vamos a hacer es tener más pena, más presos y más delitos en el mediano plazo. Y además todas las cifras lo indican, ¿eh? Si cada día tenemos más presos que antes y tenemos más delincuencia que antes, algo está fallando en el sistema y no está bien estudiado. ¿Hay audacia suficiente en el gobierno, Natalie? ¿Observas tú que existe la real intención de ir y decir, ok, vamos a construir tantas cárceles, nos va a costar tanta plata, aunque en las encuestas a los chilenos no les gusta hablar del tema? Mira, yo creo que lo que vimos hoy día, lo que escuchamos en la cuenta pública del ministro va en esa línea, ¿no? Reconociendo varias aristas que tienen que ver desde la perspectiva del Ministerio de Justicia. Una de ellas tiene que ver con las cárceles que hoy día están, en este caso mejorar condiciones tanto para gendarmería como también los internos que están dentro del espacio, pero también proyectando, ¿no?, la población penal que va a tener Chile, la que tiene hoy día y la que va a tener a futuro. Y eso es un tema que y ahí coincido con lo que se ha dicho acá, hay una cadena en materia del delito, ¿no? Está el tema preventivo, que efectivamente el gobierno también ha instalado más de 1.500 millones de pesos, ¿no?, en materia de preventiva para carabineros, y también en este caso hoy día el ministro se dirige en esa línea. Yo creo que el tema de seguridad, el tema punitivo va a ser un tema siempre, por tanto tiene que ser una materia de Estado, y al ser una materia de Estado tiene que verse tanto en política a largo plazo, y esa política también tiene que ir de la mano con inyección presupuestaria. Yo siempre digo, soy consejera regional y a nosotros nos toca ver mucho la parte final o la discusión esencial que tiene que ver con el presupuesto, ¿no? Yo espero que eso sea una política del gobierno central y que no se adhiera, ¿no?, estas discusiones que después se esconden bajo la alfombra, luego que se le pase este financiamiento a los espacios subnacionales, ¿no?, que lo terminan financiando luego los gobiernos regionales y que nadie se entera. Sí. María Antonieta, ¿qué nos pasó en Chile? ¿Por qué de un momento a otro dejamos de hablar de las cárceles de manera seria? Se utilizaba la cárcel como
como chivo expiatorio de un problema de seguridad que teníamos en las calles. Métalos a la cárcel, aumentemos las penas, un poco la línea que apuntaba Sebastián. Y sin embargo se dejó de construir cárceles, se dejó de ampliar cárceles, se dejó de mejorar las cárceles. Gendarmería constantemente pospuesto, parece ser el hermano más pobre del sistema de persecución y penitenciario. ¿En qué momento dejamos de pensar en el largo plazo y decir, ok, aunque nos cueste votos, aunque sea poco popular, vamos a hacer lo que tenemos que hacer? Mira, yo creo que este problema de las cárceles, claro, los gobiernos son de 4 años, entonces nunca es el tiempo para, porque nos queda muy poco tiempo, que tenemos que mostrar. Y este es un tema complicado. Todo el mundo, por un lado, quiere que la delincuencia esté presa, con miles de barrotes, en fin, hay, en el Congreso los delitos tienen cantidad de penas y cada vez más, en fin, y no se piensa tampoco ni en prevención, ni en rehabilitación. Una cosa que dijo el ministro ahora que me parece súper interesante es un centro de rehabilitación de jóvenes. Porque todos decimos la escuela, o sea, la cárcel es una escuela de delitos. Claro, la universidad del pero no hacemos nada. Entonces, yo creo que es un tema que hay que poner en el tapete. Ojalá este gobierno lo tenga bien y que los ciudadanos también digan, porque nadie quiere tener una cárcel al lado tampoco. Nadie quiere tener al lado de eso. Entonces, ¿dónde se hacen las cárceles? ¿Dónde hay presupuesto? Pero los chilenos, la mayoría quiere a todo el mundo en la cárcel. Sí, perdón la interrupción, María Antonieta. Tengo a alguien esperando en el Zoom de un tema que es muy, muy, muy importante y tiene un tiempo muy acotado, así que lo vamos a hablar de inmediato. El ex subsecretario de Telecomunicaciones de la presidenta Michelle Bachelet, en el periodo 2, y además docente del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor, don Pedro Puchalaf. Ahí está Pedro, muy buenas noches, Pedro, gracias por estar con nosotros en el programa. Muchas gracias por la invitación y para hablar continuar de tema de seguridad. Claro que sí, ahora pues. De seguridad digital. De seguridad digital, a partir, justamente para que la gente lo sepa, de este titular. Mire, atención. Queda prohibido encender los computadores. No se le vaya a ocurrir prender un computador. Esa fue la orden en el ejército que sufre un ataque cibernético y que activa una alerta en sus unidades. Desde el viernes, la institución castrense aloja un ransomware, Pedro nos podría explicar más qué es un ransomware, virus que encripta la información hasta que se paga un rescate o se logra desactivar. Pedro, ¿qué es lo que le está pasando a la intranet del ejército al día de hoy? Bueno, digamos que esta no es una situación novedosa, no tan solo en la institución como el ejército, sino que también en distintas instituciones públicas y privadas. Y son ataques informáticos, es decir, hay delincuentes informáticos, especialistas en ciberseguridad, que lo que hacen es buscar redes y a través de distintas vías o denominadas vectores de ataque, insertan un programa que lo que hace este programa es una doble extorsión. Por un lado, encripta la información, es decir, le coloca una contraseña y la inmoviliza, es decir, no permite que tú accedas a la información. Claro. Y paralelamente la extrae e incluso muchas veces ofrece ese contenido, ya sea lo venden o lo ponen a disposición. Y es por eso que es tan complejo, porque en definitiva inmoviliza estos sistemas y tal como tú decías en el titular, en general la reacción que tienen de distintas organizaciones como una medida de prevenir que esto expanda, que tenga más efecto, es en este caso suspender las comunicaciones entre las redes de los computadores para evitar que se infecten más la red. Y es una forma de reaccionar correcta, sin perjuicio de después avanzar hacia la identificación del malware, buscar una solución. Y por eso yo te digo que esto ocurre hasta en las mejores familias. De hecho, hace muy poco una empresa tecnológica como Sonda, que es una empresa internacional chilena de tecnología, también fue atacada. Por tanto, la lógica no es cuánto te atacan, sino cómo reacciona. Ahora, esa era mi primera pregunta. Si la reacción del ejército de decir no se les vaya a ocurrir prender un computador es una buena reacción, tú nos dices que sí, que es efectiva, que permite que no se siga contaminando o aumentando la infección de este virus. Luego, no es único, nos dices que Sonda, y hemos visto otras grandes empresas como desde la banca, que también han sido hackeados y también han sido defraudados en otras instancias. Y lo otro, ¿qué tan seguro
o segura es la red del ejército. El ejército maneja información altamente sensible, desde la seguridad nacional, inteligencia. Hay muchísima información que maneja el ejército. Tuvimos hace no mucho un caso en el que el Estado Mayor Conjunto también fue hackeado. Se conocieron miles y miles y miles de correos electrónicos en el que básicamente se entró al cerebro del ejército y supimos cuáles eran incluso sus mayores temores. Entonces uno dice, ¿qué tan seguro es la red de Internet o de tecnología de una institución como el Ejército de Chile? De 1 a 10, ¿cómo la calificarías tú, Pedro? Mira, yo no puedo dar una calificación porque no la conozco, no participo directamente en esas redes, pero hay que mencionar que grandes instituciones como por ejemplo el Banco de Chile, que es una de las instituciones que más lucro tienen al año, tuvo también una afectación. El Poder Judicial, como tú sabes, los computadores fueron infectados, SECNAC, etcétera. O sea, ¿qué es lo que uno cuando habla de madurez de ciberseguridad habla de cómo hay una cultura de ciberseguridad desde el punto de vista de que el eslabón más débil siempre son las personas, los funcionarios, las personas que manejan la información, porque en definitiva los vectores de ataque, insisto, pueden ser, por un lado, una falta de preparación, como por ejemplo cuando uno tiene un computador con una licencia como Windows 7, que ya todos saben que está desactualizado y por tanto hay una alta probabilidad de ser atacado. Pero por otro lado existen unos ataques que se llaman Zero Day, que son descubrimientos de último minuto que ni siquiera son conocidos por el administrador del software y por tanto no se le puede dar aviso a las instituciones y son atacadas. Entonces, mira, la seguridad no dice relación con que tú seas inquebrantable. Es decir, no hay ninguna institución que te pueda asegurar al 100% que eres invulnerable. Perfecto. Lo que sí tú puedes garantizar es que tus medidas de prevención se suman con la de, en este caso, de reacción y por tanto la información se mantenga y que tenga tiempo de respuesta ¿Pedro? muy rápido y crítico. Estoy aquí con Mauricio Daza, que también tiene preguntas para ti, Mauricio. Sí, hola, don Pedro. Quería, primero señalar lo siguiente, ¿no? El Ejército de Chile no es Sonda una empresa privada, no es un banco. El Ejército de Chile es una institución del Estado que está a cargo de la seguridad nacional. Tiene un departamento de inteligencia, el cual es financiado por todos los chilenos, y se supone, ¿no? Y uno espera que esta institución tenga un especial resguardo de la información que tiene, ¿no? O sea, yo creo que no se puede comparar, insisto, un banco al nivel de obligación de prevención que tiene el Ejército de Chile. Y en ese contexto le pregunto derechamente, ¿qué es lo que acá usted observa que no se hizo y que se pudo haber hecho para evitar esta situación, donde básicamente a una institución a cargo de la Defensa Nacional hoy día tiene que tener los computadores apagados durante 3 días? Mira, yo no tengo por qué defender al ejército, pero hay que entender que los sistemas informáticos son comunes. Es decir, los sistemas operativos que se utilizan son a nivel mundial, todos los conocemos, estamos hablando de Microsoft y otros sistemas operativos. Los sistemas de gestión de correos son similares y por tanto las alertas de seguridad son independientes de la institución que los resguarda. Ahora, hay que tener capas adicionales y es uno de los puntos que uno puede sí mirar la madurez de Chile, porque cuando se habla de normas de ciberseguridad, cuando hablamos de estándares de ciberseguridad, cuando hablamos, por ejemplo, de exigencias superiores porque hay información que es confidencial y sobre todo la defensa, que protege no tan solo los intereses propios, sino que los intereses patrios, ya que estamos hablando de la ciberseguridad y ciberdefensa, tenemos que tener estándares superiores. Sin embargo, cuando uno ve las reacciones, aunque tú no lo creas, tener desconectados los computadores es una medida preventiva muy acertada que los especialistas siempre recomiendan. ¿Esto es por qué? Porque es preventivo. Esto no significa que la red deje de funcionar o que los computadores no se están comunicando o que volvemos al lápiz y al papel. Lo que hacen es identificar, aislar los problemas y dar continuidad operativa a otros sistemas, porque además tú tienes que pensar que son múltiples sistemas. Es decir, a veces se atacan sistemas de correo electrónico, otras veces sistemas del sistema operativo, digámoslo así, otros de red. Y por eso es tan importante identificar y además muchas veces estos delincuentes llegan a través de malas prácticas de los usuarios. Es decir, meter un pendrive, abrir una página X, eso puede terminar contaminando. Pedro, te queremos aprovechar. Correo, por ejemplo, exacto. Te queremos aprovechar, sabemos que estás muy corto de tiempo, pero Sebastián Sichel está con nosotros y también quiere conversar contigo. Sebastián. Hola Pedro, ¿cómo estás? A mí me tocó un ataque duro en el Banco de Estado en su minuto. Me acuerdo que en el clima político que estábamos, esta reflexión era bien parecida al que cree que es culpa del que le tratan de robar el celular.
es culpa de que no lo agarró bien, versus el que te está tirando el celular que es el ladrón. Y yo aquí sí defiendo al ejército porque me tocó en el banco. Aprendiendo con los especialistas en ese minuto, que en ese caso trajimos a Microsoft y a compañía internacional, que lo primero que te dicen, aquí no es que te traten de robar el problema, es si te roban información. Y yo creo que el ejército hizo lo correcto porque la forma de prevenir el robo, igual como cuando uno firma el celular, efectivamente es cerrando el computador. Entonces ahí Mauricio, para preguntarle a Pedro y para aclarar esto, quiero tener súper claro si efectivamente lo que no sabemos hasta ahora es si le robaron o no información. Lo que sabemos es que sufrió un ataque y eso es normal. Lo sufrió la Fuerza Armada de Colombia, de Ecuador, de Canadá. Estaba mirando los datos como este. Sí. Lo que no sabemos todavía es si efectivamente le robó o no información, que yo creo que es el eslabón que falta para juzgar o no si las Fuerzas Armadas actuaron bien o mal. Lo que hicieron es lo obvio. Apaguen los computadores para que no puedan entrar en el sistema. Capaz que hayan infectado un computador y estamos hablando de algo que no sabemos. ¿Qué crees tú que puede haber sido efectivamente ya secuestrada información o no? Sí, mira, bueno, en primer lugar, tal como tú mencionas, tiene más experiencia porque el Banco Estado efectivamente estuvo paralizada las tiendas, la oficina física, es decir, no se atendía pública. Y eso se demoró más de 3 días, tuvo varios días. Y hay un tema porque en definitiva no se atacó a los dineros, sino que a la información. Es decir, no es que hayan robado dinero, sino que fue información que fue, en este caso, encriptada y por tanto tiene el mismo efecto. En este caso, mira, a diferencia del Estado Mayor Conjunto, cuando se supo que era un ataque, en este caso, a los correos electrónicos que fueron liberados, es decir, uno podía visualizar los correos electrónicos, al menos ya se tiene un cierto grado de identificación respecto a la familia del malware, es decir, a quiénes estaban detrás de este sistema y cuál es su metodología. Y la metodología es más bien insertarse en las redes y tratar de capturar esta información. Hasta este momento, este grupo al menos funciona en la web oscura que se denomina, es decir, en los portales que son de difícil identificación quién está detrás, pero ellos no han hecho público hasta este momento información que puedan liberar o que puedan exigir algún rescate. Sí se mencionó, en definitiva, a través de un comunicado, al menos lo que yo vi del ejército, es que desde el fin de semana detectaron este tipo de intermitencia y ataque y finalmente establecieron esta orden preventiva, pero en definitiva yo siento que por la metodología son más bien documentos internos y probablemente los grados de seguridad son distintos y por tanto no es que se haya atacado una información confidencial exclusiva, sin perjuicio de que la evaluación final se realiza a través de un análisis forense, pero hay otras medidas como por ejemplo los respaldos de información, el desinfectar, el recuperar, y yo creo que hasta este momento, si uno ve los tiempos de reacciones de una entidad como el Ejército, están mucho más rápidos que en instituciones privadas que también tienen necesidad de controlar información. Pedro Huichalaf, ex subsecretario de Telecomunicaciones de la presidenta Bachelet, además docente del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor. Te agradecemos el contacto a esta hora de la noche con Tiempos Violentos. Que esté muy bien, un abrazo. Muchas gracias y saludo a doña María Antonieta Sá, que también yo la conozco personalmente. Qué gusto, Pedro, de oírte. Igualmente. Voy a apagar mi computador inmediatamente. Está conectada a la red del ejército. Vamos a sacar el micrófono por si la mosca. Por todos lados. Amistad de larga data. Yo aquí han cruzado correo electrónico, ¿sí o sí? Mínimo. Tú querías apuntar algo, Natalie. Sí, entendiendo la parte técnica que se nos comentaba por el ex subsecretario, bueno, que es importante saberla, que efectivamente se tomó la metodología correspondiente, pero yo voy a lo que decía Mauricio. Yo creo que lo que nos llama la atención a nosotros como ciudadanos es que instituciones como el Ejército y otras instituciones que también tienen que velar por la inteligencia de Chile, ¿no? Estén bastante retrasadas o sean, en este caso, blancos de ataque, ¿no? No lo quiero llevar a otra índole de materia de inteligencia. Cuando comenzamos todo a hablar de esto del Tren de Aragua, ¿no? Sí. Pareciera ser que en algún momento esto surgió de un día para otro, pero lo cierto es que hay todo un sistema que se está dando en Latinoamérica en términos del narcotráfico, ¿no? Cómo estas bandas organizadas se están introduciendo en los países como Chile, entre otros. Y por tanto, claro, ahí llama la atención que instituciones que están a cargo de la inteligencia, ¿no?, en materia preventiva, no tengan ese alcance como tal. Entonces yo creo que la conclusión que uno puede sacar como ciudadano común y corriente viendo este tipo de información o estos hechos es que efectivamente hoy día estas instituciones tienen que dar un salto importante
importante en esa materia, ¿no? En esa materia de carácter preventiva y también de resguardo de la soberanía, en este caso de Chile, en distintas áreas. Por tanto, yo creo que ahí también apunta y se relaciona con otros temas lo que es la modernización del Estado, ¿no? La Sí. modernización del Estado Ahí sí. como instituciones que están al servicio de la comunidad, pero también en este caso en el ámbito de la inteligencia, ¿no? Yo creo que eso nos llama a muchos la atención de lo que ha sucedido con esto, que por lo que se indica se ha asumido el protocolo correspondiente, pero que efectivamente pareciera ser que hay una constante. Sí. Mauricio, ¿qué te parece lo que nos plantea Pedro? ¿De pronto es más común de lo que uno cree o es más normal de lo que uno cree? Y esto es casi que un ataque de rutina, entre comillas. Yo no quiero bajarle el perfil, pero a mí también me parece grave que el ejército sea víctima de esta situación y no se haya podido prevenir, pero parece que pasa más comúnmente, no sé. Sí, a ver, tomo lo que dice Sebastián, es verdad. Digamos, uno no puede impedir de que sean atacados, ¿no? Pero también quiero decir con claridad que creo que no se puede comparar un banco o una empresa privada de informática con el Ejército de Chile. No, el Ejército de Chile es una entidad que está a cargo de la seguridad nacional, que tiene que defender al país de un conjunto de amenazas externas, donde la información es un insumo muy relevante, donde hay una dirección de inteligencia de las Fuerzas Armadas que tiene una estructura, un financiamiento, ¿no? Que es permanente del Estado, y por lo tanto uno espera un estándar superior. Uno dirá, es que, claro, no sabemos si le robaron o no información. Ya, ok, pero digamos lo siguiente. El Estado Mayor Conjunto, ¿le robaron información? No, es que eran correos electrónicos. Pero perdónenme, en los correos electrónicos aparecían no solamente información relativa a el estado de emergencia que hay en la Araucanía y que está a cargo de un jefe de la Defensa Nacional, sino además señalaba un conjunto de aprehensiones, temores, ¿no? Que no solamente la información, sino su revelación genera un impacto, un efecto. Yo lo que siento, y esto más general todavía, es que hay un temor de hacerle un escrutinio real al Ejército de Chile. Porque si uno le hace un escrutinio es prácticamente como ser antipatriota. ¿Y por qué lo digo? Fíjense, estado de excepción en la Araucanía. Todos criticando al presidente Boric, pero ¿quién está a cargo del mismo? Un jefe de la Defensa Nacional, que es del Ejército. Nadie habla de eso. El estado de excepción en la Araucanía se ha señalado por distintos actores que no ha sido eficaz. Entonces, acá tenemos el tema, Estado Mayor Conjunto, estas situaciones. Yo creo que hay que hacer un mayor escrutinio y la vara con la que tenemos que medir al Ejército obviamente tiene que ser superior. Pero tengo tres diferencias bien fundamentales. La primera es como hacer este salto grande. Estamos hablando del protocolo de seguridad. La pregunta, y por eso le hice a un especialista, es si se cumplió o no se cumplió. Que te traten de robar, o sea, lo digo porque, para entender un poco, la Guerra Fría y la ciberseguridad ha hecho que haya más de 100 ejércitos atacados en el mundo en los últimos 5 años. Incluso el Pentágono. Y por lo tanto lo que tenemos es que efectivamente los ataques son parte de la regla, igual que los delitos en general. La pregunta es si te roban o no te roban información. En el caso de ayer, no tengo claro, por eso quería que Pedro me aclarara. Tengo la sensación, o la información que hay es que no robaron información. Si te trataron de atacar, hiciste lo correcto, te defendiste, cerraste los computadores cuando había que cerrarlos, bien por el ejército y no hay por qué pegarle, por lo que no hay que pegarle, que efectivamente funcionó. Si es culpa del ejército que te ataquen, es otra vez echarle la culpa al que sufre un delito de que te cometan un delito. No es Y así. lo digo al honestamente ejército. porque me pasó esta discusión y le digo, Mauricio, la conozco de memoria. Cuando se politiza este tema, Pero empieza si la no es discusión. politizar, pero es déjame al terminar. revés. Si quieres habla tú entonces. porque No, pero parece te lo que digo, tienes ganas de número hablar. uno, yo no le estoy echando la culpa al ejército que lo hayan atacado. Pero me vas a dejar Número dos, responderte. yo no sé, Bueno, tú estás vamos. partiendo de la base Perdón, pero de que estaba- no le no, robaron va a seguir, información. va a seguir. Estaba Bueno, es respondiendo. un diálogo, si quieres habla. Pero, Eso, a ver, gracias, muchas muchachos, gracias. pero respecto de lo que No, que apuntaba estaba Mauricio contestando, sobre el pero no escrutinio, le Sebastián, la cámara respecto a lo y que que apuntaba hable sus Mauricio 20 sobre el minutos. escrutinio del ejército, que Es se que hace la poco segunda escrutinio. reflexión. La ¿No primera coincide? reflexión es sobre el escrutinio del hecho en particular, y en este caso no quiero prejuzgar al ejército, quiero escuchar a un especialista y tengo la sensación que se siguieron los protocolos porque la pregunta acá en la seguridad de los chilenos es si capturan o no información valiosa. Que se vulneren sistemas de seguridad no es lo mismo a que se ataquen el ejército. Y yo creo, en esto voy a defender el ejército. Otra cosa es la responsabilidad respecto a otras actuaciones. Fui súper duro respecto al rol que jugaron las Fuerzas Armadas en la dictadura y todo el escrutinio posible respecto a los robos en el ejército, pero lo que uno no puede hacer finalmente es hacer juicios corporativos cuando lo que tenemos son situaciones particulares. Y la tercera cosa que me interesa mucho, lo de la Araucanía, por supuesto que está bajo el escrutinio de cómo está actuando el ejército en el control de seguridad, como también está en el escrutinio del presidente de la República, que es quien solicita
el estado de excepción en materia constitucional y que además en materia constitucional es el que tiene la responsabilidad de rendir cuentas sobre ese estado de excepción, pero ninguno está aislado. Lo que tenemos que hacer justo es que uno ataca instituciones o ataca hechos. Y yo creo que en algunos casos o algunos hechos esas instituciones deben ser defendidas y en este caso creo que el ejército hizo lo correcto, no solo lo digo yo y quería escuchar a Pedro, lo dicen los especialistas de cómo actuó y no le voy a pegar al ejército por aquello que creo que hace bien. María Antonieta. Bueno, en todo caso, yo creo que como no tenemos la información necesaria para saber cuál es el nivel que tienen los aparatos estos en el ejército chileno, es muy importante que el Congreso, Sí. es cierto, establezca realmente niveles y indague de qué manera el ejército está protegiendo, comillas, la inteligencia del Su país. información, sí. Entonces, la información. Yo creo que Sí, no, A ver, por das a favor. tu... No, a mí lo que me preocupa, a ver, es el tema de la inteligencia. Si ese es el tema. Acá hay un conjunto Sí. de antecedentes que uno tiene que ver, porque claro, uno no se puede quedar solamente en el evento aislado, ¿no? Evento aislado, no, tenemos al ejército con los computadores apagados 3 días. Dicen que es bueno, no sé, a mí me parece que ojalá existan otras medidas que no involucren tener una institución tan importante como el ejército con los computadores apagados. Bueno, eso es lo primero. Pero si vamos un poquito más allá, abrimos un poco el tema de este evento respecto del cual no sabemos si se ha robado información o no. O sea, no podemos sostenerlo. Podemos ver, Estado Mayor Conjunto le robaron información. No, el tema de que era una cuestión de inteligencia relevante. Fue en septiembre del 2022. En septiembre de 2022 tenemos distintos eventos. Por ejemplo, hablemos de la inteligencia del ejército. El Milico Gate, ¿lo detectó la inteligencia del ejército? Fue un grupo de periodistas. Entonces, este no es un tema de atacar a la institución por una cuestión política, sino observar dónde hay problemas para fortalecer ahí donde se requiere y donde es un ámbito muy sensible para el país. Y si no decimos esta cuestión, entonces va a pasar como si nada ocurre y está todo perfecto. ¿No? Yo creo que ese es el tema. Y usted tiene razón, doña María Antonieta. Acá lo que corresponde es que los diputados, la Comisión de Defensa, requiera de información y haga un escrutinio que yo sinceramente siento que no se está haciendo. Que no se hace. Natalie, ¿quieres agregar Sí. algo? Porque voy a cambiar de tema. Sí, muy breve. Yo creo que hay que entender también que hoy día los tipos de ataques en términos de soberanía han ido cambiando porque estamos en el siglo XXI. Efectivamente, las formas que el ejército debiese actuar en esta materia debiesen ser mayor y yo creo que eso obedece también un desafío, ¿no?, para el Estado de Chile, porque esto pasó en este gobierno, pero lo más probable que pueda suceder también en el siguiente o en el próximo gobierno. Por tanto, creo que el estándar que tiene que hoy día tener estas instituciones que resguardan y que velan por la inteligencia y la seguridad de la soberanía tienen que estar, en este caso, en un máximo, ¿no? Y eso Sí. es un desafío que obliga a las distintas instituciones, tanto desde el Ejecutivo como el Legislativo, a, en este caso, discutir desde presupuesto como tal, para que estas instituciones puedan velar en esta línea, Sí. como también en este caso en la estrategia que es propia, es interior de ellos, pero de alguna otra manera también tener exigencia, ¿no?, en estas situaciones En esta que ya hemos materia. visto de forma constante. Y que eso no es menor, que se ha visto de Sí. forma constante. Entonces, cuando hablan de una forma constante, es decir, que no estamos teniendo las acciones necesarias para que no sea una constante, sino Claro. que yo creo que ahí se está generando un problema. Exactamente. Oye, mucho de la realidad sucede desde el mundo virtual o desde el mundo digital, en las redes, en las conversaciones a través de grupos. Y hay algo que no puedo dejar pasar teniendo a María Antonieta Sá con nosotros, fundadora del PPD. Mire, ¿Qué me titular. gusta? Natalia Pergentili salió del grupo. Oh, ¿le ha pasado? Cuando alguien sale del grupo y todo dice, oh, timonel del PPD abandonó WhatsApp del socialismo democrático tras filtración del mensaje contra Urrejola. La tarde del domingo, la timonel se salió del chat que compartían los 4 líderes de la coalición, luego de que se hiciera público un mensaje en que ella comparaba su tremendo error, entre comillas, en referencia a cuando llamó monos peludos al electorado de gobierno con las salidas comunicacionales de la exministra Urrejola. También se marginó de una reunión por Zoom que convocó a los partidos del gobierno ayer por la mañana. Pese a la distancia que ha tomado, desde la coalición reafirman que su comportamiento no implica un punto de quiebre en sus relaciones. Es información que publica la Tercera PM, así que el crédito es todo de ellos, de los periodistas Martín Brown, Cristóbal Fuentes y Rocío Latorre. María Antonieta, tú no estabas en ese grupo, ¿no? No. Tú no eras administradora de ese grupo, ¿no? No. No, además no pero está estoy la en escoba ese en el grupo. PPD, todo. ¿Ah? Pero ¿La habría fíjate echado que- del grupo pero- si estuviera a cargo o no? Diga la verdad, diga la Si ella verdad. hubiese dicho Dígala eso, firme. ¿la elimina del grupo? No. ¿Cuánta gente queda en el grupo del PPD? Pero, ¿Cuánta gente va quedando en el grupo del PPD? Tan complicada la cosa del es PPD. que ¿eh? hay varios. Yo en ese grupo no estoy. No, ahí están los 4 presidentes No del estoy en socialismo ese grupo, democrático. ni en otros tampoco. Yo estoy en otros chats, es cierto,
y otras redes, pero fíjate que toda esta cosa a mí me cansa. Creo que no... Me huele a lo mejor así son las relaciones hoy día, a través del chat, que dijo, que nos dijo, que aquí, que allá, que... ¿ah? Yo Es que creo este es un chat de 4 personas, en donde debías haber confianza, ¿cierto?, máxima. Natalia Pergentili, la presidenta de su partido, publica un mensaje que es filtrado. y ese mensaje se filtra y hay 4 personas en el chat. Entonces después ella dice, oye, ¿cómo se filtra esto? Porque la exministra Urrejola criticó lo que ella hizo en ese chat. Dice, oye, en un chat privado que se hizo público. Y ella dice, oye, no puede ser que esto se publique. Estábamos los 4 y se sale del grupo. Está muy mala la confianza en la política. No sé si es una mala costumbre o parte del ser humano. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la política activa, de repente había reuniones de 5 personas y se filtraban cosas. Claro, no había terminado la reunión y se filtraba. Entonces había muchos que tenían la costumbre de ir a donde los periodistas y filtrarle. ¿Por qué? Entonces los periodistas te preguntaban, a ti me preguntaban, ¿usted esto lo dice en on o en off? Entonces también es como una cosa. Entonces a mí no me gusta nada. Yo peleaba, tuve unas peleas dentro de la bancada, me acuerdo, por estas declaraciones, porque se filtraban cosas, pero lo mío fue una batalla perdida. Lo que sí, siempre le decía a los periodistas, yo no hablo en off, solo en on. ¿Cómo? Y creo que eso tiene que ver con la ética. Sí, claro. Con la ética. Pienso esto, digo esto, y esto es lo que sostengo en público. Aquí y listo. público. ¿Cómo evaluaría, cómo calificaría usted la posición de Natalia Pergentili hoy día en el PP? Bueno, en el consejo que tuvimos el domingo, es cierto, no se le pidió la renuncia. Sí. En general, el consejo estaba por pacificar los ánimos, queda 1 mes o 2 meses para las nuevas elecciones, pero fue un hecho que conmocionó absolutamente. O sea, el tema de Natalia Pergentili, los gatos peludos y los monos Los monos peludos. Los monos peludos. Los gatos son voladores. Son gatos de El gato campo. volador. los gatos de volador. campo. El gato volador. En fin, yo creo que nos conmocionó a muchos. O sea, no es un lenguaje de una presidenta de un partido, te fijas. Y a eso se sumó el tema de que muchos de nosotros no queríamos ir en 2 listas. Creíamos que si el presidente nos pidió en una lista y que era una lista era mucho más rendidora en términos de los 21, que era lo que importaba en esta vuelta. Pero, en fin, yo creo que se hicieron las críticas necesarias, yo creo que vamos a ir a elecciones y yo creo que es muy importante que haya competencia, no el consenso. Natalie, en el caso de ustedes, ¿cómo cayó la militancia de Convergencia Social o del ala de usted? Estos comentarios, estas opiniones de la presidenta del PP, de los monos peludos. La Natalia es de los monos peludos. Usted vendría siendo, con todo respeto, una mona peluda. De las monas. Profundo respeto. Usted dijo gato, me quedo con los gatitos. Sí. Los gatitos mejor. Mira, yo primero, qué bueno que se estén pudiendo lidiar, o en este caso reconciliar los asuntos dentro del PPD, partido aliado, así que desde ya el abrazo para que puedan fortalecerse y también fortalecer al gobierno. Efectivamente, estas palabras no cayeron muy bien, atendiendo de que hoy día nos toca conducir el gobierno a través del presidente de la República, que en este caso es la prueba de dignidad, y que recordar que el presidente de la República, al momento de ganar, hace un análisis y entiende la necesidad de abrir el espacio del gobierno, ¿no? Y invita al PPD a ser parte, invita también a parte del socialismo democrático, donde se ha hecho un esfuerzo. Yo creo que a pesar de las controversias que se ha tenido en los dimes y diretes, se ha hecho un esfuerzo por los distintos espacios, el socialismo democrático y también de prueba de dignidad, y creo que estos dichos no vienen a aportar a nada. Y me parece también que hay dichos posteriores que se dieron también en este programa, que son un poco dolosos, ¿no? Que son bastante dolosos y que no aportan al gobierno y que no aportan a la conducción de gobierno frente a la crisis que hoy día existe y que está en términos de crisis económica, crisis de seguridad, y creo que eso efectivamente, el cuestionamiento interno que se pudo dar dentro del PPD, lo que nosotros pudimos ver en este caso, era necesario, porque no se podían dejar pasar esas palabras tan inadecuadas para el momento, y menos también para una ministra de Estado que es parte del gobierno, en este caso, ¿usted se refiere del presidente Boric? A las palabras de la vicepresidenta del PPD, Paz Suárez? Así es. Creo que fueron bastante imprudentes en el escenario.
atendiendo su No tienen cargo. perdón esos dichos. Y bastante doloso. Yo no soy quien porque no soy parte Claro. del PPD, pero efectivamente creo que no le hace bien a nuestra coalición y tampoco para el momento político que se requiere más que nunca la unidad. Y no tienen perdón, agrega María Antonieta Sá. Sebastián, lo veo ahí tranquilito, mira esto, se sonríe. ¿Cómo ve usted el panorama político de la tienda del PPD? Yo creo que son dos cosas. Lo primero, que hay un matrimonio mal avenido o más bien que no ha resuelto de buena forma sus controversias y terminan saliendo, igual que cuando uno se pelea con la señora, en los gritos de la pelea al final del día en vez de la solución de las controversias en la conversación. Y lo digo no como psicoanalista, pero diciendo, mira, esto es igual que un matrimonio. Si tú no arreglas los problemas adentro, tarde o temprano en la pelea al final sale y tú que estás ahí con Sokimich, tú que no sé qué. Creo que hay algo que no ha resuelto bien esta intención del presidente de incorporar el socialismo democrático, pero claramente hay una fractura ahí en los cómo que no está bien resuelta. Y lo segundo, que me duele por el PP, yo me considero un liberal de centro-derecha, centro, por el nombre que quiera, pero siempre miré con mucho cariño al PP, porque creo que instaló temas de una agenda de modernidad en los 90 que nadie se le había instalado. Lo que hizo el Guío con el tema ambiental, lo que hizo la María Antonieta con el tema mujer. O sea, eran temas que estaban fuera de la conversación de la modernidad, sexual. la diversidad sexual, Sí, la se orientación reconoce. sexual. Y creo que al final como que perdió la agenda y perdió el rumbo en esa misma discusión y un partido de un 4%, no sé cuánto electoralmente, cuando podría leer mucho mejor la época. Y yo sí creo que Natalia hizo una crítica de mala forma que tiene un fondo bien importante. Cualquiera que pierde una elección, me podrán decir que no era una elección sobre el gobierno del gobierno, pero Matteo Renzi en Italia, después de perder la reforma constitucional, renunció, David Cameron renunció con el Brexit. Cuando uno sufre una derrota al sector que representa en una elección como la que sufrió, tiene que haber un proceso de reflexión interna para que no termine a los manotazos el día después, y siento que esa deuda está, primero, internamente y segundo, externamente. Al gobierno también le falta algo que no es hacer como que esto pasó, ya da lo mismo, si no vamos a terminar, y lo digo honestamente, con una derecha más extrema gobernando el país, con una izquierda disgregada, con un centro político disuelto por la incapacidad de entender que hay un fenómeno político en ciernes, que es el crecimiento más bien de una derecha conservadora en Chile, y el resto de los mundos se está agarrando a manotazos todo el día entre sí, sin entender cómo enfrentar esta crisis. Más responsabilidad, desde mi mirada, la ventaja de estar fuera del gobierno, fuera de los partidos, fuera y ser de oposición en este sentido, la tiene quien lo eligieron para gobernar, porque son ellos quienes tienen que ordenar sus huestes para poder gobernar, y creo que está en una crisis de gobernabilidad que se manifiesta, igual que en el matrimonio, en la pelea del final del día, pero que evidentemente el problema está más adentro. Yo igual- yo Lo igual último, cons- cierro, lo de los WhatsApp es una ordinariedad increíble. 4 personas que se filtren los WhatsApp, yo creo, me pasó en la campaña, lo digo en serio, yo también me salió un grupo y salió una noticia, porque la ordinariedad es que tengáis un grupo privado Claro. y que alguien por un contubernio con un periodista, hacer un negocito, se lo entregue también, demuestra igual que en el matrimonio, cuando Sí. se acaba la lealtad, se acaba harto el amor, porque no hay fidelidad entre las partes. Creo que eso es muy brutal y demuestra el daño que hay interno en la coalición. Sí, se nos va el tiempo, pero María Antonieta, ¿por qué es imperdonable lo que dijo Paz Suárez, la vicepresidenta del PPD? Porque hoy día tenemos, primero que somos un partido de gobierno. Segundo, la ministra del Interior lo está haciendo estupendamente bien. Es una contribución para el país, ¿ah? Y es parte nuestra. O sea, realmente creo que lo que hizo esta niña, que no tiene ningún apoyo al interior del PPD, ¿te fijas? Es algo terrible. ¿Por qué lo hizo? No lo sé. Tendrá sus razones. Tendrá sus razones. Sí, a mí me gustaría Natalie. agregar ahí un poco porque, claro, uno ve esta polémica y puede ser para algunos bastante sabrosa, ¿no? Pero también uno mira y dice, ¿cuál es el objetivo de esto? Y no entendemos cuál es el objetivo político y uno lo puede entender, ¿no? En este caso también desde la duda, a lo mejor cuál es la intención, porque hasta ahora el liderazgo de Natalia, esperemos que fortalezca los meses que tiene dentro de su liderazgo, pero tampoco ha aportado previamente, ¿no? Y se ve incluso distanciada desde la perspectiva de lo que dice Chile, ¿no? Las votaciones están, ella fue candidata, pero también de la historia del PPD. O sea, cuando ella habla contra las comunidades LGTB, entre otras, efectivamente es desconocer también la historia del PPD, que entiendo que usted también trabajó parte importante, ¿no? en ese aspecto. Entonces, ahí uno no entiende, no logra entender la estrategia desde la buena fe, ¿no? Seguimos haciendo tiempo violento de las pantallas de Vía X, hacemos una pausa y regresamos, no se vayan.